Pues casi nada de lo que vamos a hablar hoy, Casa 12. Pues Juan Carlos, ese es un señor tema que vamos a tocar aquí contigo y con las personas que están participando de este encuentro. Muy buenas noches para todos y todas desde la Casa 12. Saludamos especialmente a nuestra audiencia, tan queridos de estar siempre tan presentes y atentos a cada una de las invitaciones que vamos haciendo. Eh, pues fíjate, Martín, que cada vez que uno empieza a hablar de los signos del zodiaco, al pobre Piscis o a la pobre Casa 12 le queda al final, y entonces como ya está todo el mundo cansado, se habla poquito de ella, Ah, sí. tanto de Piscis como de la 12. Lo mismo cuando estamos estudiando, decimos vamos a estudiar casas y ya cuando vamos por la 11 y la 12 ya estamos cansados y ahí es donde, por eso es que se pierde un poco la atención en ella, pero es una casa supremamente importante. Yo diría que es uno de los ejes, cuando hablamos de ejes, casa 6, casa 12, esenciales y fundamentales de la carta natal, que a veces se obvian. Voy a poner aquí en pantalla, Martín, la carta del momento. Esta es la carta de este instante a longitud y latitud de Bogotá. Y cuando definimos la casa 12, pues es este espacio que vemos aquí. ¿Cuál es la cúspide de la casa 12? Esta línea. Y donde esté la cúspide de esa casa 12, va a ser el regente, el dueño de esa casa. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, estaría Aries, ahí en la casa 12. Sí, Juan, la Casa 12 también es considerada la última, como decías tú, la última, ¿no? Porque son 12 casas y tiene una particularidad, en ella se resume todos los procesos de las casas anteriores. Por eso, digamos, en la antigüedad se le veía con temor, porque desde un punto de vista también es una casa de finales y comienzos. Eh, en la astrología antigua, que se nos ha legado, los conceptos de la casa 2 eran los enemigos ocultos, los monasterios, el hospital, la cárcel, el exilio, o sea, todos estos temas que no es que no existan ahí, sino que no son los únicos. Cuando lo miramos ya en un contexto, de acuerdo a la humanidad de hoy, del ser humano de hoy, la casa 12 es el sitio más apartado de las casas del mundo. Por eso se llama la casa de la soledad, que es el exilio, por ejemplo, con lo que trataban de transmitir los antiguos, el exilio, el abandono, la soledad, era ¿con quién quedo? Conmigo mismo. Y a la vez, cuando vemos la casa 12 y el comportamiento de muchas de las personas que tienen planetas allí, lo que buscan es también retirarse del mundo para tener una vida tranquila, no exponerse más allá, sino poder tener un espacio más privado en sol, edad, la edad del sol, y los famosos enemigos ocultos externos que existen, pues hoy la psicología nos dice eso que está afuera está adentro. Son los enemigos ocultos que están en nuestro interior. ¿Qué son esos enemigos ocultos? Son partes que han sido reprimidas, anuladas, no reconocidas y eliminadas. La casa 12 es lo que en Colombia llamamos, el sinónimo de lo que en Colombia llamamos el cuarto de San Alejo, que es todo lo que no sirve o que está por ahí mal puesto, guárdelo por allá y nunca más se volvió a saber. Y allá hay cosas muy valiosas, no solamente hay cosas incómodas, malucas, sino partes nuestras muy valiosas esperando a ser reconocidas. Si esas partes no se reconocen a tiempo y se reprimen, o esos dolores que tenemos allá guardados, pues se convierten en enemigos ocultos que lo que hacen es llamarnos la atención y decir, por favor, aquí estoy, míreme, míreme y no está afuera, está adentro, yo con yo, allá con el yo interno. Y es que, Martín, yo creo que justo y necesario se hace hablar de la casa 12 desde la moderna psicología y desde los modernos términos desde nuestra modernidad, porque los conceptos antiguos llamaban de cárceles, enemigos ocultos, eh, eh, hospitales, ¿sí? Pero esto hay que evaluarlo ya desde la óptica humana, pleno 2021, donde la casa 12 lo que está mostrando un poco es
lo que está antes del nacimiento, antes de el ascendente, antes de iniciar nuestra batalla en este mundo. Como tal, entonces, se está hablando de una historia. Por eso se decía en la antigüedad que tenía que ver con museos o tenía que ver también con bibliotecas. Y es que lo que está allí es como toda la historia ancestral antes de lo que nacimos, lo que está antes de nosotros. Entonces, tener planetas allí, ubicados allí, es una invitación a volvernos de alguna forma unos canales de expresión de esa historia ancestral, como el bibliotecario, ¿sí? Que busca, sabe dónde está el libro, en un orden, en una estrategia, lo saca y lo pone en evidencia para uso del que lo está buscando. De la misma manera, nuestros planetas en casa 12 es como si fuéramos unos canales, unas puertas de acceso a eso que está en el inconsciente familiar, colectivo y social, y que gracias a nuestra interacción podemos darle voz y voto a ello. No dejarlo allá en el Sanalejo, en el cuarto ese donde nadie utilizaba esas cosas que están ahí, que solo hacen disque estorbo, y que de pronto hay grandes tesoros para ser usados. Entonces, tener planetas sobre todo personales allí, es decir, Sol, Marte, Mercurio, Venus, están hablando de que necesitamos desarrollar comunicación para eso ancestral. Juan, y ese concepto de la gestación, porque en realidad tiene que ver con la gestación. O sea, la vida comienza desde el vientre materno. Y hay otra portal que se transciende, que es cuando nacemos y tomamos la vida, tomamos el aire y se corta el cordón umbilical. Ese es otro momento, pero la vida empieza a desarrollarse en el vientre de la madre y eso pertenece al dominio de la casa 12. Está Stanislav Grof, el maestro de la respiración holotrópica, el psiquiatra checo, que ha hecho algo que se llama el mapa de las regiones no cartografiadas de la conciencia, que justamente son las matrices perinatales que están antes de nacer. ¿Cómo fue la gestación? ¿Cómo es ese resumen o ese sustrato que trae el ser que viene a evolucionar? En la astrología kármica dicen de otras vidas. Los que no crean en la astrología kármica pueden decir, o en la reencarnación pueden decir, lo que heredamos de las vidas que nos preceden, los ancestros, está ahí, se manifiesta antes de que yo nazca. Entonces, Grof, que es uno de los pioneros de la psicología transpersonal, ha planteado, porque él está vivo aún, está vivo, un hombre muy mayor, a través de métodos no convencionales, cómo acceder a esa información que está impresa. Cómo tener, porque ahí nos va a explicar mucho de lo que ocurre. Cuando se dicen los enemigos ocultos, yo he tenido enemigos, me han atacado y todo, la moderna psicología nos dice, pregúntate qué hay en ti que los atraigo. Jung decía, eso que ocurre afuera, que usted no puede explicar, es como si tuviera unos imanes aquí detrás que los atrae. Y por eso la persona dice, pero ¿por qué me ocurren enemigos? ¿Por qué siempre me roban? ¿Por qué siempre? La pregunta es, ¿qué hay allá en el inconsciente que resuena, que hace sintonía? Como cuando se toca la guitarra y hay una guitarra afinada con las mismas notas y frecuencias y una cuerda que se pulsa acá empieza a vibrar allá. Entonces, por eso se dice la casa que está antes del nacimiento, literal, antes de que yo tomara y salir al mundo a partir del vientre de mi madre, atravesar el canal de parto y salir, pero también es de la misma manera antes de que ocurran esos sucesos que llamamos tan incómodos o tan afortunados que hay aquí adentro que los genera y los gesta. Por eso el concepto moderno que liberó a la casa 12 de ser el ostracismo, lo más horrible, la psicología moderna y la astrología tiene que subir y ascender al nivel de la psicología, porque la astrología y la psicología son ciencias que estudian el alma humana de diferentes concepciones. La psicología hablando de los patrones arquetípicos, del psiquismo, de las herencias, del comportamiento. Y la astrología, el ser humano, explica el comportamiento del ser humano como un contexto cósmico de un momento dado. O
Son puntos diferentes, pero convergen en el comportamiento y la conciencia humana. Entonces ese concepto, antes de que se manifieste, es ¿qué hay en mí? ¿Por qué siempre me pasa a mí? ¿Qué hay aquí adentro, esos imanes que decía Jung, que atraen? Esa es una buena pregunta para no seguir sufriendo el mundo, porque entonces la casa 12, que es de agua, tenemos que ir al sustrato para poder entender. Es una casa de agua, es energía sensible, agua es emociones, sentimientos, y la 12 es mutable, cambio. Entonces, ¿qué nos dice? Eso se puede cambiar. ¿Y cómo, dónde se cambia? No afuera, adentro, haciendo Conciencia. una serie de procesos internos que permiten que el ser humano se libere o vaya encontrando un aprendizaje, porque a eso vinimos. La casa 12 se le llama también la del aprendizaje del alma o la prisión del alma, depende de cómo lo vivamos. Mm. Y es que fíjate que cuando hablamos del agua, en el agua se disuelven las cosas, ¿sí? En el inmenso mar, pues se disuelve todo, ¿sí? Es un poco la imagen de Carl Sagan cuando hace ese video de cuando la primera sonda lanzada al espacio llegó al planeta Neptuno y volteó a mirar la Tierra y dice, ese pequeño punto azul que está allá, allá nos estamos matando por religiones, por guerras, por poder, pero es ese pequeñísimo punto azul que qué sentido tiene estar haciendo eso cuando es nuestra nave espacial en donde estamos viajando en el espacio-tiempo, que si la destruimos, se acaba todo. Entonces, un poco esa Neptuno, Casa 12, Piscis, están hablando de esa disolución de los problemas y de las situaciones. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa con los planetas ubicados allí? ¿Cómo se sienten sin unos límites tan claros y concretos, sin unos procesos de individuación tan claros, porque son los planetas no nacidos, los que no han nacido aún? Entonces se pueden volver, eh, pueden tener dos polos. Uno, ¿para qué hago algo si a la final todo ya está hecho y todo está? ¿Sí? Y otro, la otra opción es, me vuelvo muy agresivo con esos planetas y entonces arraso con todo de tal forma por una compensación de que siento que no soy escuchado, no soy entendido, no soy admitido, entonces me lanzo con todo y por eso también en la antigüedad hablaban que los planetas ubicados allí representaban cárcel, porque me expreso con tal potencia y con tal agresividad que termino arrasando muchas de las situaciones y volcándome a otro polo. ¿Sí? Entonces, Y ahí aquí hay otro tema, Juan, de los planetas eh, ubicados en casa 12, y es desde los planetas tienen una función y se quieren manifestar. Mercurio, comunicar; Venus, el encuentro del placer, de la belleza; la Luna, nuestro mundo anímico, emocional; Marte, la acción. Entonces, desde el punto de vista de los planetas, quieren producir un efecto. El Sol, la autoconciencia, brillar, mostrarse. Desde el punto de vista de la casa 12, es que aquí viene un tema, quieres evitar o vivir detrás de bambalinas, que no se vea. Entonces estos planetas empiezan, aquí hay un tema bien interesante porque en las demás casas tú puedes decir la casa del trabajo, un escenario específico, la casa de los hijos, la casa de la pareja, la casa de la salud, la casa de los amigos, son cosas, pero cuando entras en la casa 12, y aquí recuerdo a una alumna hace muchos, muchos años atrás, nacida en Piscis, con el sol en la casa 12, ingeniera química, con una maestría, y me decía, y además conocedora de la astrología, una estudiosa de la astrología, y me dijo, por favor, quiero que me ayude a entender mi casa 12, no la entiendo. Porque se produce ese principio de la casa 12, la casa pide disolución, es la última, la gestación de algo, pero el sol, por ejemplo, en ese caso, quiere manifestar algo, quiere manifestar, entonces es como si existiera un doble movimiento, la necesidad de, miremoslo desde la gestación, el alma ya está ahí construyendo el cuerpo con la madre, pero todavía no ha nacido y necesita ese espacio privado, ese útero cósmico, que es lo que es el útero de la madre, es el útero cósmico donde se están creando todas las condiciones y el programa de vida para poder nacer.
eso le pasa hay como dos movimientos, uno subterráneo profundo y otro que el planeta quiere hacia afuera. Entonces, por ejemplo, un sol en la casa 12 quiere ser efectivo, quiere ayudar, generalmente están asociados a profesiones de ayuda, trabajadores sociales o personas que se interesan, aunque tengan, como en el caso de esta amiga, una ingeniera, interés por la psicología, por el trabajo personal, por la espiritualidad, quieren reconocerse en ese sentido, pero por otro lado dice, es que eso es como mirar al cosmos infinito y no ver fondo, o mirar un abismo y no hay fondo, y es oscuro, y como, por eso se nos dice que es la casa de la fe, entréguese. Entonces el sol quiere como de alguna manera tener autoconciencia, saber, pero saber de la casa 12 es como lo que dice la gente, saber de las vidas pasadas o saber de por qué yo me encuentro ciertas experiencias en mi vida y no entiendo y de verdad no entiendo, porque yo no estoy viendo lo que está, ese aspecto sombra que yo no reconozco, pues aquí hay una doble tarea. Por eso se dice que la casa 12 junto a la casa 8 son casas de transformación. Son casas de transformación y en la 12 sobre todo muy profunda interna, porque hay que preguntarse, bueno, ¿y qué es lo que hay? ¿Qué es lo que yo no entiendo? Y fíjate, siguiendo en ese hilo conductual que estás trazando, de cómo un planeta que puede ser una virtud, un talento, una potencia, cuando está en la casa 12 deja de ser mi potencia y mi talento para ser una potencia y un talento social y público. Uh -huh. Es decir, cuando, no sé, soy escritor, digamos, y puedo ser solamente escritor en mi diario personal, ¿sí? Pero cuando logro tener ese concepto tan claro, aterrizar ideas, ponerle palabra y contexto a situaciones emocionales que están sucediendo en el contorno y todo, ya no pasa a ser algo mío, tiene que ser algo social, tengo que escribir algo público, tengo que dar engranaje a gente que no ha tenido la formación o la manera de tener ese lenguaje a través de mis escritos darlo. ¿Sí? Por ejemplo, tú eres astrólogo, Martín, ¿sí? Si tú podrías ser solo astrólogo para ti mismo, pero ha sido tan interesante todos estos conceptos que enlazas y todo, esto ya no pasa a ser tuyo, esto pasa a ser del mundo, de lo social. Es Urano en casa 12, precisamente en la nodal, ¿no? Que está Sí. hablando de, a través de los conocimientos y de la interacción y del armar la geometría sagrada del cielo, la pongo a lo social, la entrego a través de mis consultas, a través de estos videos, a través de muchas formas, ¿no? Entonces, es un poco como ver que en la 12 los planetas allí necesitan ser cultivados en una sustancia individual para después ponerlo en la pila del sacrificio, del sagrado oficio del dar, de entregar. Si yo no entrego mis planetas de casa 12, y por ejemplo, si tengo muchos planetas en Tauro en casa 12 y todo lo quiero para mí, ¿no? Y no suelto nada y atrapo todo, entro en una gran crisis y en un gran encierro y en un gran aislamiento. De lo contrario, los planetas en casa 12 se vuelven es unos interlocutores de ese inconsciente colectivo, unos pararrayos de ellos, de lo que está sucediendo alrededor y cómo lo plasmo en imagen. Por eso es una casa también muy artística. Es que en realidad la manera de abordar la casa 12 es a través del mundo sensible, de lo que se siente profundamente. Porque como no es algo tangible, materia afuera, está adentro, podemos abordar y encontrarnos con ese mundo anímico o con esas imágenes guía que manifiestan la realidad afuera. Entonces, el mundo del arte, de la imaginación, de la meditación, que están, por eso se habla de los monasterios, y es un concepto de la astrología antigua, no es un concepto de la astrología moderna. Los monasterios que hablan de una soledad cultivada. Nosotros tenemos en la casa 12 una posibilidad de coger la soledad que en esta sociedad se ha menospreciado y se le ve como algo que hay que evitar a toda costa. Y si lo vemos desde la astrología, es un escenario, es el último de los escenarios. ¿Por qué? Porque cuando un ser humano necesita tomar una decisión, está solo consigo mismo. Está otra vez en el útero, reproduciendo el canal de parto para manifestar algo. Y en esa soledad podemos cultivar nuestra capacidad de ser un sol para nosotros mismos, para manifestar y correr el riesgo. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Por eso se asocian muchos miedos irracionales y existenciales a la casa 12.
Muchos de ellos, esos temores, no tienen asidero en la realidad física conocida, pero sí en el psiquismo profundo de la persona, y eso no significa que no sean reales. Son reales en otro nivel de la realidad, aunque afuera nosotros digamos que eso no tiene sentido. Para el que lo vive, no solamente tiene sentido, lo siente, lo vive, está angustiado y lo obliga a encontrar una solución. Va al psiquiatra, al psicólogo, va a enfrentar una crisis de pánico o va a enfrentar... Eso puede sonar horrible, pero es lo que hemos dejado acumular, lo que mandamos allá al cuarto de San Alejo, que no revisamos, que dice, eso no pasa nada, eso el sentimiento es para la gente débil. O como decían en ese machismo recalcitrante del pasado, eso es para las mujeres y los niños, como si nosotros no tuviéramos femenino y un mundo sensible. Entonces, desde ese punto de vista, los planetas tienen ese reto porque tú mencionaste algo, hacen una función de antena receptora emisora, es una casa mutable. La casa 12 es una de las de acceso al inconsciente colectivo, por eso la persona siente la necesidad de ayudar. Cuando hay planetas, con esos planetas quiere ayudar a curar, a sanar, y ojalá que nadie lo note. Pero por otro lado tiene miedo personal de algo que no sabe qué es, la enfermedad, la muerte, algo que no está ocurriendo o supone que va a ocurrir y puede llegar a ocurrir. No estamos diciendo que no, porque el poder del mundo anímico, del mundo de las imágenes guía, cuando se sostienen, se manifiestan y se plasman. En psicología hay un principio que dice que lo que más temes es lo que más rápido te vas a encontrar. Lo estás fabricando y lo estás temiendo tanto que entonces por eso en los procesos terapéuticos tú lo vives, lo reconoces, te lo enfrentas, lo sientes nuevamente, lo vas deshaciendo, vas conociendo el monstrico hasta que ya no te da miedo o puedes aprender a darle una nueva dirección. Con Saturno, por ejemplo, que es lo más concreto, entonces la persona quiere una estructura en la casa 12. Así sea espiritual, quiere pertenecer a una estructura, agarrarse de algo, de un formalismo, pero tiene que aceptar la disolución. No hay ninguna estructura estable. Como dice Cartolé, todas las estructuras son inestables. Y eso es algo importantísimo, porque la casa 12 es un espacio de acceso al mundo transpersonal, personal y colectivo. Captamos muchas cosas del colectivo. Algunos planetas allí se comportan como el chivo expiatorio del entorno, le echan la culpa de todo lo que está pasando porque la persona habló y era algo que estaba a punto de explotar. Entonces, en ese sentido, la necesidad de Saturno de asegurarse, tener, así sea una estructura espiritual, los que tienen ahí necesitan aceptar que no hay nada rígido, estático en el universo y que hay que entregarse, como dicen los cristianos, a Dios, al universo, a la vida, para poder fluir, porque no lo podemos controlar, porque si no, eso genera pánico. Mira, el tema que tomaste ahí del chivo expiatorio es un tema muy interesante porque esto era un ritual que hacían los judíos en donde a un chivo lo ponían a caminar por todas las calles, le escupían todos los pecados que habían cometido durante el año y terminaban después dejándolo botado en el medio del desierto. Era la forma como ellos tenían de expiar o volcar todos los pecados sociales. ¿Sí? Ese término utilizado ahora en la psicología habla un poco de la oveja negra de la familia. ¿Qué pasa? Los planetas en la casa 12 es aquello que la familia no ha logrado expresar de buena forma y que cuando uno nace con ese planeta en casa 12 es como el chivo expiatorio que está tratando de expresar, darle una expresión más activa a eso que en la familia no han podido de ninguna forma. Entonces, nacer con un Venus o Marte en casa 12 está hablando de la libido, la fuerza de energía sexual, que ha sido tabú, matizada, obviada a nivel familiar y que al nacer un Venus en casa 12 o un Marte en casa 12, de alguna manera me hacen expresarla y no me siento con la capacidad de hacerlo porque no tengo unos modelos fáciles. Entonces termino ocultándolo. Los planetas en la casa 12 también terminan como diciendo, me da miedo mostrar esto porque si lo muestro, pierdo esa simbiosis o ese cardumen familiar. Qué miedo mostrar lo que me gusta que puede llegar a ser diferente a los demás. Un Venus en casa 2 es como si se hubiera castrado los gustos de todos para que todos funcionaran en la familia de cierta forma. Y nazco con un Venus en casa 2 y me vuelvo ese chivo expiatorio
me cuesta mucho trabajo mostrar mis gustos individuales, que es un trabajo que necesito realizar con el tiempo. Sí, o Marte allí también, ¿no? Sí, sí, Juan, ese es el tema. O sea, por eso nos descoloca en en el sentido de las diferentes casas anteriores, que son escenarios bastante tangibles o predecibles de alguna manera, en un escenario como cuando el bebé es engendrado. ¿Nacerá? ¿Será niño? ¿Será niña? ¿Serán gemelos? ¿Será que está enfermo? ¿Traerá algún problema congénito? ¿Ves? Esa incógnita que nos está diciendo en el mundo interior, el yo tiene un límite, hay una frontera donde el yo empieza a desvanecerse y a deshacerse. La casa 2 está asociada a los sueños y en los sueños tenemos acceso a encontrar respuestas profundas que vienen de nuestro ser interior. Con una luna, por ejemplo, a ver, el sol en la casa 12 cuando se elabora, se transforma, es el caso de muchos auténticos sanadores, sanadores sociales, sanadores, gente que aporta. Está el caso de Jorge Carvajal, médico colombiano, creador de la Sintergética, con un sanador de alto vuelo. Sol Mercurio en Sagitario en la casa 12. Ha sido el creador con todas sus visiones, el alma en evolución aplicado a la ciencia médica con el poder de la sanación y de la tecnología de la ciencia. Esta es una elaboración muy fina de un sol en 12, como todas las personas que lo pueden tener. Y también cuando tenemos a Saturno y la transformación se produce, la persona se da cuenta que tiene una capacidad de contenerse, no hay miedo, confía en el universo, se suelta, ya no se agarra de un mantra, ya no se agarra de algo miedosamente para que no pasen las cosas o no se diluya, sino que se entrega y tiene también una capacidad de estar ahí siempre, en todos los momentos, la certeza, la madurez para permitir que fluyan las cosas. Cuando Saturno está en la 12, probablemente faltó más cuidado en la infancia, algunos cuidados corporales, generalmente porque la madre estaba enferma o tenía mucho, o hizo del miedo una filosofía. Con la luna, por ejemplo, encontramos que el yo emocional es probable que la persona haya sentido de niño abandono emocional. Podría estar rodeado de personas, pero faltó más contacto, más dedicación, sobre todo de las personas más cercanas. Y después eso le genera la necesidad de resolver sus timideces, sus miedos al contacto con otra persona, con los amigos, con una pareja. O sea, lo que tenemos en la 12 nos vemos en la necesidad de elaborarlo para que nazcan el ascendente, porque es que la casa 12 está previo al ascendente, que es donde yo tengo que salir al mundo a mostrar algo. ¿Y qué hago? ¿Qué voy a mostrar? Pues lo que llevo por dentro, lo que siento en ese momento, que no sé qué, como cuando le dicen, ¿usted qué opina? Y dice, no sé. Entonces, ese proceso de poder elaborar, de poder conectar con las fuerzas que hay ahí, son muy poderosas. Generalmente el Sol, Luna, Saturno hay que revisar si hubo una educación un tanto represiva, incluso a veces represiva no son golpes, sino sobreprotección. Entonces la persona se queda en un pequeño útero y le da miedo salir más allá porque los padres de alguna manera, eh, muchas veces de buena fe, se cortan, ¿no? La posibilidad, un niño como ese es muy expansivo, al punto que hay que estarle poniendo límites porque él no tiene límites, pero el exceso de protección o sobreprotección hace que la persona viva en la cárcel del miedo, temiendo que algo va a pasar, porque eso fue lo que le enseñaron, pero eso no es real. Fíjate que un Saturno en casa 12 puede representar precisamente que durante los 9 meses de embarazo, la mamá tuvo un diagnóstico de otra enfermedad o de un tumor o de una situación, o había ya perdido previamente otros hijos y entonces en ese embarazo es el temor y la inseguridad de estar cuidando, protegiéndose, o se entera también que el papá le era infiel y entonces tiene el temor de qué es lo que va a suceder naciendo con este bebé, ¿sí? Entonces un prenatal muy temeroso, muy cuidadoso, muy paranoico también de que las cosas funcionen, ¿no?
Y precisamente el gran trabajo de las personas con Saturno o Capricornio en la casa 12 está hablando justamente de confío en la incertidumbre de la vida y que las estructuras pueden ser movibles y que no pasa nada. El solo hecho de haber nacido después de tener ese Saturno en casa 12 está demostrando que la lograste. Entonces se trata más bien de Claro. confiar en esa vida. ¿Sí? Y si Eh, tienes temor, ok, parte es que mira, el miedo, cualquier tipo de miedo, ¿qué significa? Que estamos siendo retados a enfrentar algo que no conocemos. Y si el ser humano no enfrenta lo que conoce, no se arriesga, no incorpora una capacidad. ¿Cómo aprendemos a nadar? Si yo sé nadar, pues no, tengo que aprender a nadar, pero si yo no sé nadar, tengo que correr el riesgo de meterme en un río, en una piscina, sentir el malestar. Es decir, que el proceso de experimentar, eso es el miedo nos está diciendo, estás siendo retado y experimentalo con cierta moderación, con prudencia. Yo no me voy a ir a aprender a nadar en medio del océano y que me boten al agua a ver qué pasa y nadie me va a ayudar. Hay unas condiciones, pero sí necesito pasar allá, más allá de la zona de confort, porque si no, no hay aprendizaje. La casa 2 es una casa de aprendizaje, como todas las casas mutables, y al ser la última, tiene que ver con hacer el cierre vital, los finales para generar los nuevos comienzos. Es decir, estamos aprendiendo, no necesitamos tener las certezas todas últimas, porque no es posible en la casa 12. Los planetas transpersonales plantean unos retos muy interesantes, porque si los personales hablan del yo, los transpersonales son un acceso a la conciencia mucho más amplia a nivel del inconsciente colectivo. Entonces, un Urano habla del lado creativo, armónico, de una inteligencia y de unos recursos que esa persona tiene que no sabe de dónde salen y los capta de la conciencia colectiva y los puede entregar y los puede ofrecer y que confíe. La persona, realmente necesitamos confiar. Confiar no es saber, a ver, saber no quiere decir que yo tenga la información. Yo puedo tener la información, pero yo no he experimentado. La sabiduría realmente viene de la experiencia. Yo no necesito tanta información, ni siquiera la información astrológica. Necesito experimentar, vivirla. Entonces la experiencia me hace sabio porque lo puedo resolver. Entonces un Urano plantea ahí el caos, el miedo a que algo terrible, caótico, impredecible, y eso puede ocurrir en el mundo interior, en sueños. A través de los sueños accedemos a mucha de la información de la casa 12. A través de soñar despierto, las imaginaciones, las películas mentales, o como alguien alguna vez me decía que la mayoría de sus desgracias jamás habían ocurrido y sí lo habían atormentado. Entonces, esas películas nos ayudan a entender qué hay en la casa 2 y cómo poderlo procesar en el fondo, qué hay al otro lado, porque eso es una cualidad. Y con Plutón, con Neptuno, por ejemplo, hay un poder enorme de conexión con la totalidad. A través de lo que es Venus y Neptuno, se ha encontrado que la persona en los momentos difíciles puede retirarse en soledad a observar la belleza, la música, la naturaleza en soledad a ver, no a interpretar, a esto es una flor, esto es una nube, no, a estar ahí presente, produce estados curativos muy profundos por contacto pleno de conexión con la totalidad. Y en el sentido no integrado, son miedos, incertidumbres, confusiones, que son espejismos, que no están en la realidad, pero que son una invitación a decantarlo y verlo del otro lado. Y con Plutón hay fobias, hay miedos a ser destruidos, hay imágenes a veces muy agresivas, violentas, pero del otro lado, del lado creativo, del lado integrado, el Plutón en la 12 tiene una conexión con el poder, con unos recursos internos de transformación que a última hora hacen que las cosas se puedan voltear y resolver de una manera que la misma persona no estaba esperando. Entonces la casa 12 nos invita a conocerla y a tener fe en el poder de algo más grande, porque la casa 12 es una forma de acceso al núcleo de nuestro ser. Y los planetas que están allí, a través de ellos tenemos esa posibilidad. Y sin duda lo que invita siempre la casa 12 es, si te obsesionas con una idea y no sale, suéltala, suéltala. Y inmediatamente empieza a salir y empieza a nivelar. ¿Sí?
Eh, el exceso de la fuerza en la casa 12 puede llegar a generar una peor confusión y sentirme víctima de la vida y de todo lo que me sucede alrededor. Aprender a armonizar que la vida va surgiendo como tenga que surgir y no como quería tener el control y el poder, es como aprender a surfear las olas del mar, de la inmensidad, y no quedarme solamente en la visión de lo que yo quería y cómo lo quería y cómo lo, porque a veces así lo único que genera es una gran frustración. Mira, hay otro tema que tiene que ver la casa 12 también, es ese paraíso terrenal perdido, ¿sí? Cuando estamos en el vientre materno es lo más parecido al paraíso terrenal. Hambre no, porque hay un cordón umbilical. Frío no, porque estamos allí contenidos. Pero por más paraíso, a los 9 meses se corta ese cordón umbilical. Cuando se nace, o lo que dice lo judeocristiano, cuando salimos del paraíso, es parirás con dolor y trabajarás con el sudor de la frente, que no es otra cosa que procesos de individuación, de hacer de mí alguien diferente, único, ¿sí? Entonces, los planetas en casa 12 están buscando siempre devolvernos a ese paraíso terrenal donde yo no tenía que decidir, definir, tomar partido y éramos todos uno, en un cardumen, los peces para allá, los peces para acá, en una simbiosis total. Por lo tanto, fíjate que hay algunas formas de devolvernos a ese paraíso terrenal, ¿sí? A través de las drogas, el alcohol, sustancias alucinógenas, para sentir de nuevo esa fusión con el todo, ¿sí? Otras formas, meditación, trascendencia, estudios, música, arte, otra forma de también devolvernos a ese paraíso. Pero fíjate que inconscientemente también hacemos esa devolución al paraíso con una enfermedad crónica o compleja, ¿no? Es decir, si me tienen que hospitalizar y no me alimentan, sino una sonda nasogástrica, un suero, no voy al baño porque me ponen el pato, es decir, es como una forma de devolverme a un vientre materno artificial. Fíjate, otras formas también son estos hoteles 5 estrellas del todo incluido. No, ya pagó eso y simplemente estira la mano y se toma su whisky, se come lo que quiera. Entonces es como no hay límites de nada, es otra forma. Por eso Piscis y Casa 12 tiene que ver también con esos complejos hoteleros en donde buscan que el cliente esté satisfecho todo el tiempo, como en un vientre materno, ¿sí? Entonces es interesante poder ver todas estas claves para ver cómo consciente o inconscientemente estoy retornándome al paraíso, cuando también me vuelvo una víctima, que necesito que todos me ayuden, que todos me den, es una forma también de devolverme, que el Estado me siga pagando porque no conseguí trabajo, es una forma también de devolverme, ¿sí? A ese paraíso. Y los planetas allí lo que están diciendo es déjate de esa simbiosis y empieza más bien a salir al mundo, a nacer en esos planetas que tienes allí, ¿sí? A trabajarlas con el sudor de la frente y a parir con dolor esas tesis o esos procesos de vida, ¿sí? Que eso también tiene un reconocimiento de individualidad y de sacar adelante una sustancia única. Sí, Juan, hay un tema y es que nosotros vivimos temiendo la casa 12 y no nos damos cuenta que todos los días tenemos una cita con la casa 12 cuando nos acostamos a dormir. Entonces, mira que ahí estamos, necesitamos ir a la casa 12 del sueño, entregarnos porque es un acto en soledad, ahí no interviene nadie más y tengo que ir adentro. Por eso se nos dice, ¿qué te quita el sueño? Cuando tenemos muchas inquietudes que no sabemos cómo resolver y de tanta pensadera y confusión no podemos dormir porque tenemos miedo de que si me duermo, algo terrible va a pasar, de que el yo tiene que estar pendiente. Mi maestro de astrología que me enseñó, León Sánchez, al cual honro mucho, fue una persona muy observadora, muy sabia de la astrología en la vida práctica. Él nos decía algo que me llamó mucho la atención. Decía que los sueños, el sueño era tan bueno que curaban hasta de todas las penas. Mm. Uno se levanta y se levanta renovado y cuando se empieza a acordar, cuando empieza a recuperar, a resetear el disco duro es cuando dice, uy, ¿para qué me desperté? Pero mira, todos los días tenemos una cita con la casa 12 y es reparadora. ¿En qué medida es reparadora? En la medida en que eres coherente con la vida, no que no tengas retos,
o lo que llamamos dificultades o problemas, son retos. En última son circunstancias cómodas o incómodas, son circunstancias. En la medida en que tú eres como claro que tu ser eterno puede enfrentarlas, y como dicen los chinos, si un problema tiene solución, ¿de qué preocuparse? Y si no tiene solución, ¿de qué preocuparse? Y la solución de un problema que no tiene solución es que no tiene solución. Eso es una sabiduría muy simple del pueblo chino, pero que es muy valiosa, porque a veces se nos olvida. Si nosotros tenemos esa habilidad de soltar, porque en la casa 12 hay que soltarse y entregar. Recuerdo en algún ejercicio de un libro de Howard Sasportas alguna vez, no sé qué pasó, por ahí se embolató. Él daba unas meditaciones en ese libro para los signos y para las casas. Y en la casa 12, uno de los ejercicios dice, si usted tiene planetas en casa 12, imagínese que sube a una montaña muy alta, solo, que separa en el filo de la cima de la montaña y abajo hay un abismo oscuro, oscuro. Imagínese con los ojos cerrados que usted se lanza. Recuerdo que en una ocasión haciendo el ejercicio con una persona con planetas en 12 decía, uy, no, no soy capaz, porque es que el yo tiene una función muy importante, es el control. Mira, el yo controla relativamente los órganos externos, hacer este programa, de qué vamos a hablar, a tal hora me voy, relativamente. Pero cuando hablamos de los órganos internos, el corazón, el sistema respiratorio, los riñones, el hígado, el páncreas, el yo no le puede decir al sistema respiratorio, oye, vas a parar y mañana en 24 horas seguimos respirando o en 5 minutos volvemos a que lata el corazón. No tiene ese poder, le duele la cabeza, ¿cómo me quito el dolor de cabeza? ¿Dónde está el poder del yo? Eso se averigua en la casa 12, qué es lo que el dolor de cabeza le está diciendo, por qué ciertas cosas que planificamos no se dan. ¿Será que no estamos contando con ese otro yo interno, con ese ser sabio, profundo, que a través de los planetas transpersonales y a través de la casa 12 quiere que el yo y el ascendente de la casa 1 se dé cuenta que hay una gestación andando y el yo a veces de la casa 1 va lanzándose sin tener en cuenta que hace parte de algo más grande? Entonces, cuando no nos salen bien las cosas, desde otro punto de vista, nuestro ser eterno nos está haciendo un llamado de atención diciendo, oye, es que tú no estás solo como una rueda suelta en el mundo. Conéctate, por eso dicen conéctese. Entonces, entrégate. Fíjate cómo casa 4, casa 8 y casa 12, que son las casas del agua, representan cómo me fusiono con las otras sustancias. Por ejemplo, casa 8, cómo me fusiono sexualmente con el otro. Casa 4, cómo me fusiono con mi familia. Y casa 12, cómo me fusiono con la vida, con el inconsciente colectivo. Fíjate que los problemas de sueño que los nombrabas tienen que ver un poco con, uy, casi me muero por esa enfermedad, entonces no me puedo volver a dormir, pensando que me va a morir de pronto, ¿sí? O me secuestraron y tuve un impacto durísimo, ¿sí? Por no estar atento en la vida, entonces termino estando atento todo el tiempo. O no me di cuenta que mi pareja estaba con otro, entonces es por no estar atento, entonces vuelvo a tener insomnio para estar más atento, para no soltarme, ¿sí? Y precisamente el trabajo que hay que hacer con estas casas es, me suelto, me entrego, confío en la vida, confío en lo que me tengan que dar o donde esté mi puesto, confío en lo que es, ¿no? Sí. Confianza, ¿no? Confianza. Pues hay mucho para hablar, pero lo más importante es que cada uno de nosotros reconozca cómo vive su casa 12. Nosotros damos simplemente pinceladas muy por encima. Y hay muchas preguntas. ¿Qué pasa con Urano, Neptuno, Plutón? Hay autores muy interesantes, Sasportas, Huber, Arroyo, Liz Green, Robert Hahn. Hay muchos astrólogos. Estos son solamente unos pocos. Y el principal astrólogo eres tú mismo. Eso, la idea es un poco, cuestiona qué es Urano y qué es Neptuno en tu vida, en tu carta, dónde están esas ilusiones, esas fantasías neptunianas, esas revoluciones y esos cambios uranianos, y cómo en casa 12, ¿qué están representando? Así fue mi prenatal,
Mi mamá, ¿qué vivió en esos momentos? ¿Qué revoluciones? ¿Qué ilusiones con Neptuno? ¿Qué fantasías? Y cómo eso termina después representándote en tu vida. ¿Sí? Entonces, se trata un poco no tanto de buscar en un diccionario, sino más bien de cuestionarnos. Ya sabemos un poco las notas claves de cada planeta. ¿Sí? Empecémoslas a representar un poco ya en nuestra propia carta, cuestionándonos a nosotros mismos. A mí, ¿qué me dice esta combinación de estas dos sustancias a nivel individual? Un buen ejercicio con nuestra casa 12 es trabajar un diario de sueños. Yo lo he hecho y he podido encontrar unos patrones tremendos cuando no solamente no es buena idea buscar en un diccionario de sueños preconcebido, porque es como si a Juan Carlos le dicen, mire, yo me vi esta película que Juan Carlos no vio, pero Juan Carlos le tiene que interpretar la película al otro. Eso no funciona, sino más bien usted está ahí viviendo el sueño, usted es un observador del sueño y hay una temática. Esas temáticas que hay ahí no están controladas por el yo. Y muchos de esos sueños representan un final inconcluso o confrontador. Eso se levanta y ¿eso qué será? Dice, pues que su ser interno le está mostrando una temática. Mírelo antes de mirar la carta, anótelo, porque es bueno anotarlo así someramente, el tema del sueño, qué está pasando con el sueño, qué le dice y usted en el sueño qué hace y qué siente. Y luego míralo en su carta. Míralo en su carta y seguro que empieza a encontrar una correspondencia y dice, ah, está el planeta, ¿y qué es lo que me está hablando? O tal arquetipo, es mi ser interno que me está mostrando. Hay sueños que son solucionadores, estoy viendo una solución. Hay sueños que tienen que ver con darse cuenta de ciertos patrones que cometo, pero que yo me doy cuenta, pero que no los corrijo o los dejo pasar, y otros que ni siquiera me había dado cuenta. Hay sueños premonitorios. Hay muchos tipos de sueños, solamente esos son tres dentro de una clasificación mucho más grande. Esa es una forma de ir conociendo nuestra casa 12 en vez de estarle teniendo miedo si es que todos los días no la encontramos. Y hay sueños que uno dice, me acosté a dormir y no recuerdo nada. Pues sí, no recuerda nada, pero algo allá vivió. Es decir, ese sueño incluso que uno no recuerda nada le está diciendo, no tienes por qué saberlo todo, ni tienes conciencia de todo. Lo que llamas conciencia y consciente realmente es lo más chiquito. El inconsciente es un océano. Eh, Finalmente, por unas preguntas que vi aquí en el chat, quiero mostrarles, por ejemplo, la casa 12 aquí. ¿Quién es? ¿Dónde está la cúspide? La cúspide está en Aries, en el grado 20 y tanto de Aries. Y dentro también está Tauro, pero no es el dueño de casa. Simplemente está acompañando la casa 12, pero el dueño de casa en este caso sería Aries. ¿Sí? Los planetas ubicados dentro nos van a dar información. El regente de la cúspide nos va a dar también la información. Los aspectos que forman los planetas aquí adentro también nos van a dar información. Eh, no es nada difícil. Por ejemplo, miremoslo en otro caso. Por ejemplo, aquí donde ahí ya la cúspide de la casa 2 estaría en Tauro. La mayoría de la casa 2 estaría en Tauro y tendría un poquito de Géminis. Pero el dueño de casa se llama Tauro. Entonces el regente es Venus. Sí, Muy señor. bien, Muy bien. querido Bueno, Martín. nos vamos para la casa 12. Consejo para casa 12, haz nacer lo que tienes allí, pero también entrégate, no te obsesiones con un proceso que hay allí, porque la obsesión y querer tener el control en el inmenso mar es imposible. No funciona. Te da pánico. Suéltate. Planetas en 12. No pretenda, acepta que el planeta tiene una función, puede hacer ciertas cosas, inspirarse y transmitir esa inspiración, como tú muy bien lo mostraste, no solo para sí, sino para otros. Y ojalá sin pretender que el ego figure, porque la 12 pide hasta eliminar el ego, reducir nuestro ego. Y en los planetas en 12 los que tenemos ahí, necesitamos aprender que no lo sabemos todo, que no lo controlamos todo y que tenemos que darle espacio al universo, al ser eterno, a Dios, a la divina, póngale el nombre que quiera. Dele permiso a la inteligencia creadora que hay dentro de sí
y en el universo de que opere y resuelva como corresponde. Martín, y es que como esa antagonía del inmenso mar, la disolución de las fronteras versus la individualidad de los planetas interiores, realmente esto necesita de ese mix, por eso Piscis son dos pescados, ¿sí? Uno que va mundanamente, otro espiritualmente. Entonces, ¿esto qué necesita? Necesito cultivar esos planetas que están allí. Si es Mercurio, necesito cultivar mi comunicación, el intercambio, las lenguas, eh, para después entregarlo, ¿sí? Es decir, si yo no cultivo tampoco mi ego, mi estructura, si yo no me meto a estudiar, si no hago un curso, si no hago universidad o si no hago cualquier tipo de estructuración mental, ¿cómo voy a dar la sustancia que hay allí? Me pierdo. Sí, sí, yo puedo ser músico, pero si nunca aprendo notas, pentagrama, un instrumento, ¿cómo lo hago? ¿Sí? Entonces, sí se trata de unos procesos de configuración egoica para después soltarlo. ¿Sí? Si yo ya me empiezo a considerar es que son mis escritos, mis derechos de autor, no, esto es del mundo. O sea, yo simplemente soy un canal, una entrega. ¿Sí? Y así con cada uno de los planetas. Sí, y esa necesidad a veces que se enfatiza mucho de que hay que dejar huella. Cuando estás allá enfermo en una cama, ¿de qué te sirve dejar huella? O sea, ya eso no funciona. Te toca es conectarte adentro. Eso no quiere decir, como tú muy bien lo dices, que no se pueda aportar. Hay que aportar, pero entregarlo. Entregarlo sinceramente, entregar esos aportes y lo que no podamos procesar, soltarlo, entregárselo al universo y que lo procese por nosotros. Bueno, Juan, y queridos amigos y amigas, gracias por este espacio. Seguiremos ahondando en lo que corresponda. Sus comentarios debajo del video, estaré muy atento a revisarlos, responderlos, en caso de que pueda hacerlo. En el chat casi no estamos muy atentos porque nos perdemos acá del hilo de la conversación, pero debajo del video con mucho gusto escriban sus preguntas y sus situaciones y si vemos pertinente y que podemos hacerlo, pues cómo no. Muy bien, Y si no Martín. respondemos es porque nos fuimos para la casa 12. Salimos corriendo. Una Querido última Juan. cosa, Martín, es que el 16 de octubre inicio un curso. Las personas interesadas debajo del video, también ahí aparece el enlace por si acaso les interesa, es de Tránsitos, Progresiones y Revolución Solar. Es un Súper. curso muy bonito porque no es tanto académico de textos, sino de leernos a nosotros mismos con los propios tránsitos. No se trata de entender qué es Saturno pasando por la Luna, sino cómo fue cuando lo viví, cuando pasó allí hace 7 años o hace tantos años. Es un curso maravilloso al cual están invitados. Muchas gracias, Martín. Bueno, hasta dentro de 8 días. Muchas gracias a todos y todas. Bendiciones, un abracito de luz. Chao. Chao.